Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Vamos a iniciar nuestro encuentro de hoy. En la medida que sus compañeros ingresen, pues irán ingresando. Ustedes estén pendientes del grupo, indíquenles cómo ingresa. Es el mismo link para todas las clases. Buenas noches, profe. Ok. Entonces, le colaboran a sus compañeros. Gracias. Bueno, profe, gracias a usted. Bien, en la clase pasada quedamos ya en las diapositivas. Ya esta diapositiva la vemos, que son otras entidades que no son contribuyentes. No son los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos, etcétera. Y pasamos entonces estas tablas de retención convencionales. Esta tabla en especial es para una empresa del sector privado. Y tenemos esta otra tabla que es exclusivo para el sector público, una empresa, entidad de gobierno que no es responsable de IVA, o sea que no genera IVA. Entonces, en esta, ¿qué diferencia tenemos en esta del sector privado? Claro que de acuerdo a donde nosotros nos ubiquemos, así va a ser la retención. Si nosotros estamos del lado del comprador en esta tabla y somos régimen común o lo que llamamos ahora responsable, y le compramos a otro régimen común, entonces estamos aquí, nosotros somos régimen común, somos los compradores, ¿saben? En este caso estamos aquí. ¿Y quién es nuestro vendedor? Un régimen común. Nos dice que retención será esa retención en la fuente y RTIC. Ahora, somos el comprador y somos gran contribuyente autorretenedor. Estamos comprando a otro gran contribuyente autorretenedor. En esta tabla no hacemos ninguna clase de retención. Ese es para el sector privado. Pero nosotros nos vamos a enfocar en nuestro sector público. Tenemos entonces una entidad que es un municipio que no es responsable del IVA. Están viendo la diapositiva, ¿cierto? Cuando no la vean me avisan. Ok, profe. Entonces, una entidad pública que no es responsable del IVA, una alcaldía, en este caso la alcaldía de Sincelejo, pero puede ser otra alcaldía, puede ser la de Corozal, etcétera. Solo que si es la alcaldía de Corozal, tenemos que mirar el estatuto de rentas a nivel municipal de Corozal y acoplarlo a nuestra tabla. Si es igual, pues igual, pero si allá cambian algunos conceptos, ya no puede ser igual. O si ahora estamos en el departamento de Sucre, pero el municipio de Sahagún, Córdoba, ya vemos que es un municipio de Córdoba. Tenemos que entonces acoplarla, la tabla al estatuto de renta del municipio y otra al estatuto de renta del departamento, que van a ser diferentes. Porque el nacional va a ser el mismo estatuto de rentas nacionales, eso no cambia en cualquier municipio o departamento de Colombia. Entonces ahí tenemos que ver de acuerdo dónde estemos. Si estamos en el departamento del Atlántico, el estatuto de renta del departamento del Atlántico, cómo opera, qué retenciones, cuáles son los porcentajes, qué estampillas hay que retener, etcétera. Si estamos en municipios de Soledad,
sabemos que ya el Estatuto de Renta del Municipio de Soledad, que el Estatuto de Renta del Municipio del Departamento del Atlántico, pero el Estatuto de Rentas Nacionales va a ser igual, siempre va a ser igual, tanto para IVA como para retención en la fuente, renta, etcétera. Todo lo que sea renta de origen nacional, impuestos nacionales. Entonces, ¿cómo opera esta tabla? Lo que llamamos antes régimen simplificado, que ahora es no responsable. Ya vamos grabando eso, que no es régimen simplificado, es no responsable. Si la entidad pública le compra, aquí funciona así, si la entidad pública le compra a un no responsable, lo que era antes régimen simplificado, no le aplica ni retención de IVA, claro, no le va a aplicar ni retención de IVA, porque no es un responsable que IVA va a generar. Pero sí vamos a aplicar retención en la fuente por ser comerciante, o no le aplicamos retención en la fuente si acredita como empleado. Es decir, si le voy a pagar unos honorarios, un servicio por honorarios, que es lo que llamamos un empleado fiscal. ¿Qué tiene que anexar él? Una certificación de que él no es, que cumple unos requisitos, que no tiene unos montos, que no tiene personal a cargo, más de 2 personas a cargo, que no tiene establecimiento de comercio. Con eso le aplicaríamos entonces como si fuera un empleado fiscal, y le aplicaríamos entonces la tabla del artículo 383 después de su depuración. Pero si sí acredita, se le aplicaría entonces como comerciante, y de acuerdo a sus ingresos sería el 10, y de acuerdo al valor del contrato estaría esa retención por honorario entre el 10 y el 11%. Ahora, si es un servicio, estaría esa retención, si buscamos la tabla, entre el 6 y el 4. El 6 si no es declarante de renta y el 4 si es declarante, y así sucesivamente. Retención de ICA, no si acredita como independiente, pero sí se le aplica si tiene establecimiento de comercio. Estampilla por hospital, sí, esa no importa la calidad, si es independiente, si tiene establecimiento de comercio o no, siempre se le va a aplicar la retención por estampilla por hospital, porque así está en el Estatuto Tributario Departamental, que es una ordenanza, la 130, y sus modificaciones. Y así entonces, si la entidad pública le compra un régimen común a un responsable, ahí sí le hace retención de IVA, le va a hacer retención en la fuente, retención del ICA y retención de Prohospital. Si le compramos un régimen común designado como agente de retención de IVA por la DIAN, no le hacemos retención de IVA, pero sí de retención en la fuente, sí de retención de ICA y sí de retención de Prohospital. Si le compramos bienes y servicios a un gran contribuyente, no le hacemos retención de IVA, pero sí vamos a hacer retención en la fuente y retención de ICA y retención de Prohospital. Y si le compramos un gran contribuyente autorretenedor, no le hacemos retención de IVA, no le vamos a hacer retención en la fuente, pero sí le hacemos retención de ICA y de Prohospital. Algunos estatutos, pero todavía hasta que no le mande dirán, no, pero algunos estatutos sí, por eso es que hay que tener los estatutos de cada municipio. Algunos estatutos de otros municipios se asimilan a la misma norma tributaria del nivel nacional. Entonces, un gran contribuyente le aplicaríamos lo mismo que a la retención en la fuente. Entonces, para otro municipio, a un gran contribuyente autorretenedor, tampoco le aplicaríamos si fuera en otro municipio ICA, pero como está estipulado en la norma del municipio, dice que a los grandes contribuyentes designados por el municipio.
Entonces los que son designados por la DIAN no lo reconocen. En este caso, entonces sí le aplicamos. Eso cuando cambia, cuando hagan una modificación a la ordenanza que cambie el estatuto tributario del municipio. O de pronto, algunos acuciosos estudiosos en la norma hacen una demanda y hacen que cambie esos artículos. Ahora, si es una fundación, una cooperativa o una ONG sin ánimo de lucro que estén cumpliendo los requisitos, si le aplicamos retención de IVA en caso de que nos facture un bien o servicio grabado. Eso depende, si el bien o servicio es grabado, si es grabado le vamos a retener IVA, pero si no es grabado, no, o excluido. No le vamos a hacer retención en la fuente si todavía persiste. ¿Dónde miramos eso? En su RUT, que sea todavía régimen especial. Si la fundación, la ONG, la cooperativa, perdió esa calidad de régimen especial y pasó a ser régimen ordinario, se le aplicará la retención entonces respectiva en la fuente. En este caso, si genera IVA, le aplicaríamos retención de IVA. Si todavía continúa siendo régimen especial, no le aplicaríamos retención en la fuente. Pero sí le aplicaríamos retención de ICA y retención de Prohospital. Si es una entidad pública, no le haríamos ninguna retención, ni retención de IVA, ni retención de la fuente, ni retención de ICA, ni retención de Prohospital, porque las entidades públicas no se hace, están exceptuadas de todo eso, por ser una entidad pública netamente. Aquí está la ordenanza que yo les decía, les estuve comentando en una clase, que nos habla de la retención nuevamente de la Universidad de Sucre, de la proestampilla, se llama, por la cual se ordena la emisión de la estampilla Universidad de Sucre tercer milenio. ¿Por qué no la estamos aplicando acá nosotros? Yo le estoy haciendo un ejemplo práctico de la vida real. No la estamos aplicando porque si ustedes buscan esa ordenanza, que es el 2018, sea la ley, ellos dicen que previo los consejos, dice artículo 3, faculta a los consejos municipales, autodice a los consejos municipales del departamento de Sucre para que hagan obligatorio el uso de la estampilla. Pero resulta que el consejo le hizo una solicitud a la gobernación sobre algunas objeciones a la estampilla, sobre los adhesivos, dimensiones, etcétera, y no le respondieron nunca, y por lo tanto el Consejo Municipal de Sincelejo no la ha aprobado por eso, porque no ha tenido respuesta por parte de la gobernación. Entonces, mientras no se apruebe el consejo, no se puede aplicar las entidades municipales. ¿Quiénes sí las están aplicando? Las entidades departamentales. Si usted hace un contrato con el departamento, aparte de las retenciones que yo les expliqué ahí, Pro Hospital, que también es departamental, también le harían la retención Pro Universidad de Sucre, que es el 1.5%. Y también le harían la retención del 0.5% de electrificación, estampilla de electrificación rural. Entonces sí faltarían dos estampillas que no han sido aprobadas por el Consejo Municipal, que sería 1.5 para la Universidad de Sucre y el 0.5 para electrificación rural. Entonces, repito, no lo están aplicando entidades del municipio, pero entidades departamentales y de otros municipios que sí la aprobaron, la están aplicando. Hay lo que les decía, que los contratos están 1.5 y el otro 0.5 de ese 2% sería para la electrificación rural. Muy bien. Entonces, para que no nos durmamos, y que hablando y hablando están como la foto, vamos a hacer unos ejercicios prácticos que nos van a tener activos. ¿Correcto? A ver cómo estamos, ¿se durmieron? No, profe, aquí estamos. Profe, ¿qué estamos? Listo, vamos a ir explicando paso a paso
los ejercicios. Primero vamos a empezar con uno, después sí ya vamos a combinar. Primero vamos a hacer las retenciones básicas y después más adelante en las próximas clases, si no da tiempo ahora, aplicamos ya esas mismas retenciones pero con asientos, los mismos asientos contables. Profe, cambió la pantalla, ahora se ven. O usted. ¿Listo? Ahora sí se Sí, ve. profe. Sí, Sí, profe. Tuve que pasar esto a Excel porque si lo hago, perdón, lo hice en Excel para ir trabajando con ustedes. Pero en Excel se bloquea mucho cuando estamos trabajando, entonces hay que hacerlo en PDF, que se bloquea menos, como que el Excel es muy pesado, no sé. Entonces cuando empezamos a trabajar en Excel, que haciendo los cálculos y todo enseguida, se bloquea. Ya me ha pasado con otros grupos y perdemos tiempo mientras se desbloquea el Excel y mientras desbloquea la pantalla. Entonces ya observando me di cuenta que el PDF no se bloquea tanto, prácticamente no se bloquea. Eso es lo que hice, convertirlo en Excel, entonces es más fácil la explicación. Y cualquiera inquietud, pues nos remitimos al Excel. Listo. Entonces, esos ejercicios prácticos, ¿de qué tratan? Vamos a hacer entonces de eso, pero eso son ejercicios más reales, como si fueran de la vida cotidiana. Son fáciles. Es aplicar las retenciones de acuerdo. ¿Qué tenemos que ver para aplicar una retención? Lo que ya habíamos explicado anteriormente. La calidad del contribuyente, si es gran contribuyente, si es responsable, si no es responsable, si es gran contribuyente autorretenedor, etcétera. ¿Eso dónde lo determinamos? En el RUT. Si no tenemos el RUT, por lo menos el ejercicio nos tiene que dar esta información básica. Pero si no nos da ejercicio, por lo menos tiene que haber un RUT anexo o información de un RUT, nos está especificando todo para nosotros sacar la calidad del contribuyente. Si es una fundación, necesitamos el RUT con impresión actualizada. Ya definimos que no es lo mismo que un RUT actualizado que impresión actualizada, que es descargarlo lo más reciente posible, donde nos va a manifestar si esa fundación todavía pertenece al régimen ordinario o al régimen especial o pasó ya al régimen ordinario. Entonces, el ejercicio que planteamos es el siguiente. Nos dice que el municipio de Oro Negro realiza liquidación de cuentas. Aquí pongo municipio de Oro Negro, pero estamos sabiendo que vamos a aplicar la tabla de retención que les di del municipio de Sincelejo. Para no evitar confusión y malos entendidos, cuando cojo nombre propio de la entidad, tengo que coger un nombre ficticio. Correcto. Y de pronto hasta existe ese municipio, les dejo de tarea a ver si el municipio existe. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuando nos dan esa liquidación, tenemos que tener en cuenta los rubros presupuestales, el objeto es importante, y la información contenida en el RUT. Nos va a decir si es gran contribuyente, si es gran contribuyente autorretenedor, si es responsable o no responsable, etcétera, si es declarante o no declarante, si es una persona natural declarante o una persona natural no declarante, si es una persona natural responsable o una persona natural no responsable, etcétera. Nos van a determinar entonces las retenciones a aplicar. En los municipios, por lo general, se hacen unos contratos. Estos contratos, en su gran mayoría, están acompañados a veces de un anticipo. ¿Qué es un anticipo? Es
un valor que se le da al contratista antes de que termine la obra, es como un préstamo. Y cada vez que ese contratista vaya a legalizar, a hacer un acta, se va legalizando ese anticipo. Entonces miremos la información, toda la información está contenida en este recuadro. Tenemos que nos dice que la primera cuenta que va a meter es un anticipo, ya sabemos. Tenemos que diferenciar ahora qué es un anticipo qué es un anticipo y qué es un pago por anticipado. Entonces, en el anticipo, pero ¿qué diferencia hay? Lo mismo, se entrega un dinero antes de que usted ejecute algo. Pero el anticipo es como más un préstamo, que está pactado, que usted vaya legalizando a medida que vaya metiendo actas parciales o acta final de ese contrato. Mientras que el pago anticipado no es un préstamo, ya es un pago que se está otorgando a usted por anticipado de algo, de un contrato. Y no se lleva a unos códigos especiales que es anticipo, sino que directamente se lleva al gasto o a la inversión, de acuerdo con sea la calidad. Y el proveedor que recibe ese pago por anticipado tiene que facturar, está obligado a facturar. Tiene que facturar. Y se le aplican todas las retenciones. En cambio, que el anticipo es un préstamo que se da y no se aplican todas las retenciones. Únicamente cuando es contrato de obra, se le aplicaría a ese anticipo el 5% de ley 418. Pero como le estoy dando un anticipo, no le hago retención en la fuente de ICA ni nada. ¿Cuándo voy a hacer la retención? Cuando la persona cobre acta parcial o acta final. ¿Qué es una acta parcial? Una acta parcial es que usted no ha terminado la obra y empieza entonces a ejecutarla cuando el contrato le dice que va a ser por etapas. Por ejemplo, vamos a suponer que le dicen que usted lo contrataron para hacer 100 metros de carretera, un ejemplo, 100 metros de carretera. Ese estaríamos ante un contrato de obras. O por el contrario, le dicen, usted lo contrataron para el suministro de 100 cajas de alcohol, eso está de moda ahora. Suministro de 100 cajas de alcohol. Pactaron en el contrato que se le da un anticipo del 50%, el 30%. ¿Qué es el 50%? Es el 50% del valor del contrato. Si me dicen que el anticipo es el 40% del valor del contrato. Si es el 30, el 30. Al 10. En todo caso, el anticipo no puede ser superior al 50%. Es decir, mire, deme un anticipo por el 80%. No, está prohibido. Deme un anticipo por el 90%. No. Máximo que se le puede dar en anticipo es el 50%. Y mínimo lo que usted quiera. Si usted quiere un anticipo del 5%, del 2%. No tiene límite. O pactar sin anticipo. Dice, no, yo pacto sin anticipo y cuando meta las actas, final o parciales, cobro todo. Y hacia allá vamos. Hay un proyecto que busca ya eliminar eso de los anticipos, porque hay dinero del Estado que se han malgastado en otras cosas y no se han podido recuperar por los anticipos. Entonces, ¿qué está proponiendo el Estado? Dice, sí, voy a contratar con una empresa, esa empresa tiene que tener músculo financiero, tiene que responder. Entonces, no sin anticipo. Si lo contrato en un contrato de 1.000 millones, te tiene que tener 1.000 millones para hacer eso y yo le voy a pagar, porque estamos ante un contrato. Pero no, entonces algunas empresas no tienen músculo financiero, lo que hace es un anticipo de 500 millones y yo trabajo con eso. Y resulta que después le pueden pasar muchas cosas, ¿no? Cosas que no estaban planeadas en el contrato, cosas de fuerza mayor, casos fortuitos, etcétera, que les incrementó el costo, empiezan lo de los 500 millones no alcanzaron y ya quedan otra vez ilíquidos. Entonces no entregan la obra porque la plata que estaba se la gastaron en otra cosa. A veces no fue ni en la misma obra, sino en otras obras que tenían, o sea, mal manejo de ese anticipo, y termina en un lío jurídico.
¿Por qué termina en un lío jurídico? Porque cuando se pacta un anticipo, se pacta una póliza. Usted tiene que comprar una póliza. Esa póliza va a respaldar ese anticipo. Si usted se vuela con la plata, el municipio recurre a la póliza y la póliza le tiene que dar ese dinero que a usted se le pagó y se voló o no cumplió, dejó a medias. ¿Y qué hace después la aseguradora? Después busca la manera de cobrarle a usted ese anticipo. Pero ven que el anticipo es una garantía, la Y póliza es ahí una van a garantía. modo jurídico, ¿no, profe? Ahí Claro, irían a cuestiones jurídicas. ya viene la Dicen pelea jurídica. exactamente, ya ahí, Las aseguradoras tampoco pierden nunca, buscan cualquier estrategia y hasta que lo encuentran y lo embargan, lo demandan, pero exactamente. fuera de eso, también el municipio puede hacer también una denuncia ante la Contraloría. Dirán ustedes, pero si la Contraloría, yo por eso se lo expliqué una vez, la Contraloría está para todo lo que es lo público, sí señor, pero en el momento ya darle un anticipo a usted tiene un anticipo del Estado, usted tiene dinero del Estado y también responde de igual manera como una entidad pública. Entonces, ¿qué hace la Contraloría? Lo lleva hasta también penal, tiene que recuperar y lo lleva a la Procuraduría. Por eso que ustedes cuando hacen unos contratos le piden unos requisitos, no sé quién ha visto, le piden certificado de Procuraduría, certificado de la Contraloría, para ver que no tenga ningún proceso. Si tiene un proceso, ya no le dan ese contrato. Entonces acá también, ¿qué hace la Fiscalía? La Fiscalía, si encuentra una anormalidad de los recursos, junto con la Contraloría, denuncia y llevan a la Procuraduría y la Procuraduría lo sanciona. ¿Y qué lo sanciona? Que no puede contratar la mínima sanción, no puede contratar con el Estado por 10 años. Eso es una empresa que se dedica a contratar con el Estado y lo clausuran de esa manera, es mala. Por eso que las empresas procuran de tener un buen puntaje en cumplimiento, porque esto como cuando usted compra en línea por Mercado Libre o otra plataforma. Porque usted compra y le mandan una encuesta para yo le sirve esto, ¿cómo cree usted que la calidad del servicio, etcétera? Si usted lo califica mal, lógico que usted no va a tener otros clientes más adelante, porque las referencias van a ser pésimas, van a ser malas. Entonces, ya teniendo eso de diferencia, que es un anticipo, un pago anticipado, ya sabemos que en el anticipo no se genera factura, una cuenta de cobro. El anticipo genera cuenta de cobro, no se hace ninguna retención, a excepción si es contrato de obra, ley 418. El pago anticipado, sí, se genera factura y se le hacen todas las retenciones pertinentes del caso. Entonces, en este ejercicio que tenemos, miramos que es una prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de suministro y repuesto y accesorio para el parque automotor del municipio. O sea, estamos ante un contrato de mantenimiento automotor, de reparación, de mecánica, etcétera. Ahí ingresan todo, cualquier le lleva en el carro y ahí puede gastar. ¿De cuánto es el valor del contrato? El valor del contrato es de 71 millones de pesos. 71 millones 400. Falta un anticipo. Sí, señor, vamos a ver qué falta un anticipo. ¿Qué información nos da? Nos dice que el CDP es el 0,56, que el RP es el 0,75 y que tiene una obligación, la 17095, número de obligación. ¿Qué más información nos dice? Que el valor del contrato es 71.400, no tiene adición. Valor total del contrato 71.400, como lo estamos viendo ahí. Listo. ¿Qué otra información nos dice? Nos dice, aquí está en rojo, que este señor es gran contribuyente, que es declarante. Nos dice aquí que la estampilla de ICA es 10 por 1000. Dice aquí que se pacta un anticipo
del 50%. ¿Ya? No es pago anticipado, anticipo del 50%. ¿Cuánto es el 50% de 71.400.000? 35.700.000. En el momento no hay amortización cero, porque apuro estaba metiendo en la misma cuenta que es el anticipo. Estamos metiendo un anticipo. Valor amortización cero, valor todavía por ejecutar 71.400.000. Listo, ya decíamos que no se le hace ninguna retención. Entonces miramos. Miramos, ¿cuánto es el valor del anticipo? 35 millones. Estamos 35. ¿Tiene retenciones? No, porque los anticipos no se le hace ninguna retención. Pero ya sabemos la calidad de ese contribuyente. Entonces, a ese municipio no le vamos a hacer retención a la fuente. A ese anticipo, perdón. ¿Por qué? Porque es un anticipo. Luego llevamos el control de ese contrato. Sabemos que el contrato por 71.400, que el saldo por ejecutar es 71.400 porque no ha metido ninguna acta. Cuando vaya metiendo una acta final o parcial, es que se va ejecutando, que el saldo por ejecutar es 71.400. Otra información que debemos llevarle control, el anticipo, que es el 31 para no pasarnos, porque si nos pasamos y cobramos más anticipos, nos vienen las demandas, nos vienen las reclamaciones que tenemos que devolver, o por el contrario, el anticipo de 35.700.000 y nosotros solamente legalizamos 30 millones y ya le pegamos todo al contratista, también tenemos una responsabilidad que nos quedó un anticipo de 5.700.000 por ejecutar que nunca cancelaron. Entonces, Profe, y eso sucede en la vida real. claro, esto es, le estoy hablando de casos reales. No, por ejemplo, eso de que no, de que sí se le dio el anticipo, de que se pasó. Sí sucede eso, Ah, ¿no? ¿Verdad? sí, señor, eso sucede. Si la persona no tiene control, sucede. Y ya ha habido muchos tesoreros que les ha Imagínense, pero tocado cómo no. pagar esa plata. Les ha tocado pagar esa Pero plata. si ese es su trabajo, imagínate, no va a tener control, entonces estamos bien fregados. Sí, y si pasa y les toca pagar de esa plata. Claro, ¿qué puede hacer el tesorero en ese caso? También arremete contra la entidad. Mire, yo no le cobro el anticipo, a ver si se lo devuelve, porque entonces, pero es un proceso. Pero mientras sucede eso, le toca al Profe, pagador, al tercero. pero para darle un anticipo a una persona no tiene que tener uno permiso, el tesorero tiene que tener un permiso de que del contador, del alcalde, de quién. No. Ya el permiso, mire lo que les expliqué acá, el anticipo, perdón. El anticipo ya está pactado en el contrato. Mire que le dice aquí un anticipo del 50%. Correcto. Entonces sí, está pactado en el contrato que Señor. le voy a dar. El mismo contrato le dice que le voy a dar 35 millones. El que tiene que tener control de que yo no me quede con ese anticipo o lo amortice todo, es tanto el contador va haciendo el seguimiento, pero el pagador también, que fue el que lo entregó. O sea, todos tienen que ir pendientes de que ese anticipo quede totalmente legalizado y no que, oígalo bien, ni un peso quede a favor del contratista que no se cobró. Tiene que cobrarse todo, ni un peso, porque puede haber un procedimiento ahí por parte de la Contraloría y lo lleva a la Fiscalía y lo lleva a la Procuraduría. Entonces, cuando lleva el control aquí del anticipo, 35 millones, no hay ninguna saldo de anticipo, no se ha ejecutado nada ni amortización, quedan los mismos 35 millones que fue lo que estoy entregando ahora mismo. Este anticipo es el que estoy entregando ahora mismo, por lo tanto no tiene ninguna amortización. Ya vimos que no le hicimos ninguna retención. El contrato de obra se le hace a los contratos de obra, pero en este caso no estamos ante un contrato de obra. Miren el objeto. El objeto es prestación de servicios de mantenimiento. Por lo tanto, no es de obra, entonces no le aplicamos
ninguna clase de retención. Retención aplicada a cero. Valor a pagar, el total del anticipo. Total del 50%, los 35.700.000. Correcto. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. profe, una pregunta. Si fuera un contrato de obra, esos 35.700.000, se le quitaría el 5% ese de la El 5%, contribución de la... sí, el 5% de 418, sí. Ah, ok. Pero después tenemos que tener en cuenta que si lo quitamos al anticipo, a medida que vayamos a amortizar, ahora vamos a ver un ejemplo de eso, no podemos aplicarlo sobre todas las retenciones, sino ya te tendría una base diferente. Sería la base después de amortizar. Ahora vemos que esos términos de amortizar, que es amortizar a medida que se mete una alta, usted va amortizando de acuerdo al mismo porcentaje que le dieron en el anticipo. Es decir, si a mí me dieron el 50% cuando meta una alta, en esa misma proporción tengo que amortizar un 50%. Si el anticipo fue el 40% y meta una alta para cobro, en esa misma proporción va a ser la legalización de ese anticipo. Listo, entonces este es sencillo, ya nos ubicamos que el contrato es de prestación de servicio de mantenimiento automotor, tiene su CDP, su registro, su obligación, etcétera. No hay retención, le aplicamos nos dice el contrato que es el 50%, eso es lo que pagamos, el 50%, y no hay ninguna retención en la cuenta. Pagamos el anticipo. Listo, ese sería el evento 1. Estamos en el evento 1. Pasaríamos entonces ahora al evento 2. ¿Qué nos dice el evento ahora 2? Que estamos ante una acta parcial. Vea que estamos ante una acta parcial. ¿De qué? Del mismo contrato. De este mismo contrato. Profe, Sí. Sí. cabe aclarar que las actas las pasan los supervisores de los contratos, ¿no? Sí, señor, de acuerdo al supervisor. Cada contrato va a tener un supervisor, que es responsable en sí de que eso se ejecute, porque, por ejemplo, estamos en el departamento de contabilidad, si es un contrato de obra, vamos a suponer, los contadores sabremos empírico de algo de ingeniería, de obra, de ejecución. Por eso se le da responsabilidad al secretario de obra, de desarrollo, donde están los ingenieros, los arquitectos, que saben de eso. Ahora, si es algo que compete a la contabilidad, resulta que fue un contrato para la implementación de las NIF. Ese sí tiene que ser el contador, el interventor o el que está haciendo el seguimiento para aprobación de ese. Ahora, si fue un suministro, ahí puede ser el secretario general. Recuerden donde el suministro, si fue el suministro en la Secretaría de Salud, ahí puede ser el secretario de la Secretaría de Salud, en fin. O en la Secretaría de Tránsito, donde se dé, ahí va a ser el interventor. Es muy buena la aclaración de Robinson. Entonces, previo a ese papelerío ya aprobado, se sobreentiende que ya está, ya pasó, estamos hablando que ya es porque ya eso fue aprobado. Y sí pasó todo, el supervisor firmó. Pasaron un acta parcial número 1 de ese mismo contrato. ¿Qué están cobrando? ¿Qué están metiendo en esa acta parcial? Están haciendo un cobro de valor del acta. Este es el valor del contrato, pero el valor del acta es de 35 millones. Ah, pero está metiendo el anticipo. No, eso está metiendo un acta, un acta del 50%. Ah, lo que yo les decía, por ejemplo, las cajas, si son 100 cajas y entregó 50, estamos entre una ejecución del 50%. Entregó 60 cajas y son de 100 cajas, el 60%. O si es una obra de 100 metros y entregó 70 metros de la obra, estamos entre una ejecución del 70%.
Eso lo define también el interventor, el que está pendiente de todo ese porcentaje de ejecución. Acá en la parte de la contabilidad, nosotros miramos entonces que el señor nos está facturando 35.700.000 de una prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Sabemos que eso es grabado. Por lo tanto, en estos mismos 35.700.000 va a tener un IVA. Tenemos la información. Vean que el señor es gran contribuyente. No es autorredón, sino gran contribuyente solamente. Y no es régimen, no es responsable. Es responsable, gran contribuyente, no es responsable solo. Es declarante y que la tarifa es del 10 por mil. Ahora sí aquí nos están facturando. Miren quién dice factura. Importante factura. En la lámina anterior no nos hablan sino de cuentas de cobro. Cuenta de cobro cuando está facturando. En esta no facturan. Y nos dan el número de la factura. Acá nos factura. ¿Qué estamos haciendo? El anticipo nos está dando la información que fue del 50%. ¿Cuál es el valor del acta? El valor del acta es de 35.700.000. Entonces nos dice, yo les decía que tenemos que amortizar. ¿Cuál es la amortización? En el porcentaje que a mí me dieron. Si el porcentaje de amortización es 50, no puede pasar del 50. Me va a decir, una amortización del 60% no, está prohibida y no se debe. Los anticipos se dan del 50% hacia abajo. Entonces, como a este proveedor se le entregó un anticipo del 50% a medida que vaya metiendo las actas, en este caso metió la acta 1, todavía no ha cobrado todo. Acta 1, o sea que puede venir una acta final o acta 2. Amortizamos. ¿Cuánto amortizamos? Tomamos el valor que está facturando 35.700.000 y le amortizamos el 50%. ¿Cuánto nos da el 50% de esto? 17.050.000. Entonces, ¿cuál es el valor a pagar? A 35 millones le resto 17.850.000 y nos da los micrófonos, por favor. Y nos da 17.850.000. Entonces, ¿qué hicimos aquí? 35 millones, que es el valor facturado. Le restamos la amortización y el neto a pagar es de 17.850.000. Entonces, a 35.700.000 le restamos 17.850.000 y nos da un neto a pagar de 17.850.000. ¿Qué valor está ejecutando? Nos dice que la ejecución, el contrato era 71 y está ejecutando un 50%, o sea, 35, saldo por ejecutar 35.700.000 de ese contrato, saldo por ejecutar. Listo. El anticipo fue, saldo del anticipo es de 35.700.000 y amortiza 17.700.000. Saldo todavía por amortizar, que está ya en manos de tercero, 17.850.000. Listo. Nos decía aquí, ¿quién damos información aquí? Es la información que nos trae la factura. En este caso la factura nos dice que el valor grabado es de 30 millones y que el IVA generado, el 19% de 30 millones, 5.700.000. Por lo tanto, la factura va a salir por 35.700.000, que es lo que está cobrando aquí, señor. 35.700.000. ¿Y esos 30 millones dónde salen? Eso es la factura. Recuerden que aquí tiene IVA incluido.
Esta información se las tiene que dar, se las tengo que dar en un ejercicio, si no en la factura. Pero bien es grabado, 35.700.000 entre 1.19 nos da el valor sin IVA de 30 millones de pesos. Correcto. Profe, yo tengo una duda y es en la amortización, me perdí ahí un poquito. El valor del anticipo es de 35.700.000, ¿cierto? Sí. Pero yo después veo que usted, esa amortización que usted hace ahí donde dice amortización anticipo, siempre también es del mismo 50% o cómo De- se saca de- o... Esta, Sí, sí. esa amortización es de acuerdo al anticipo que usted le haya dado. Por eso, si el anticipo es del 50%, la amortización también es del 50%. Es del 50%. Si el Correcto. anticipo es del 40%, la amortización también debe ser del 40%. Correcto, sí, señor. Ok. Entonces ya tenemos 30 millones, que es el valor más el IVA, el 19%, nos da 35.700.000, que es el valor que estamos cobrando aquí. Es la prueba, esto nos da. Listo, que yo amorticé, mire que cuando amortizo no tengo que ver que voy a sacar el IVA, no, ahí va ese valor entero. La amortización incluye IVA y todo, en caso de que sea bien grabado. Si ya es excluido el centro, pues no, iría el valor neto sin ese. Se diligencia el cuadro. ¿Cómo se diligencia este cuadro? Ingresamos el valor del neto después de amortización. Mire, aquí tenemos 35.700.000. Amortizamos 18.750.000 y nos queda por amortizar 17 millones, o por pagar 17.850.000. La cuenta se la metieron por 35.700.000, pero yo tengo que amortizar el 50%. Y me va a quedar esta cuenta por pagar de 17.850.000. ¿Dónde la registro? La voy a registrar. Pero ¿cómo así? Usted amortiza el 50% y le da 17.850.000. Sí, O sea, eso es lo que le resta a él de pagar. claro, yo metí la cuenta, mire que la cuenta la metí por 35.700.000 mi factura, pero amortizo el 50%. ¿Qué es amortizar? La plata que ya me dieron por anticipado la tengo que ir, recuerden que es como un préstamo. Y eso, ¿cómo la registra el proveedor? El que recibió la plata lo registra en banco contra ingresos recibidos por anticipado. No son ingresos, por eso es que no factura. ¿Cómo lo va a facturar la entidad? La entidad pública, cuando dio ese anticipo, lo entregó a una cuenta 19 anticipos a proveedores, la cuenta por pagar y luego la cuenta por pagar el banco. Así lo hizo la entidad. En este caso aquí, la cuenta está por 35.700.000 y se tiene que amortizar el 50%, que fue el valor el valor pactado, y queda por pagar 17.850.000. A esos 17.850.000 le vamos a practicar las retenciones que den de 30 millones y del IVA, porque nos van a hacer de los 17 millones. Y esta es la cuenta para saber cuánto le pago después que le aplique las retenciones. Profe, no se le escucha nada. A ver, ¿me escuchan? ¿Quién no escucha? ¿Quién otro no escucha? Profe, lo que dijo no Que se le le aplique la escuchó. retención, que no escuché. Bueno, ¿Qué repetimos. dijo usted que se le aplica la retención, que no lo escuché? Le aplicamos la retención ya. Profe, se escucha entrecortado. Le aplicamos la retención a los 30 millones, que sería la base sin IVA, y retención de IVA a los 5.700.000. Entonces miremos el cuadro, vamos a ver los gráficos. Profe, otra pregunta. Esos 30 millones de pesos
le dan a usted ese valor o usted hizo algún cálculo para sacarlo, porque yo le estaba sacando el 19% y no da 5.700.000. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da 30 millones por el 19%? Profe, no, de 30 millones sí da 5.700.000. Por eso le hago la pregunta, ¿esos 30 millones de pesos a usted le dan ese valor o usted hizo algún cálculo? ¿Por qué no por 35.700 sino por 30? Sí me hago entender, no sé si me entiende la pregunta. O sea, ¿de dónde salieron? Dice de dónde salieron los 30 millones. Sí, los 30, o sea, ese valor se lo da usted, o sea, sí. ¿por qué coge 30 y no 35.700, que es el valor del anticipo? Bueno, porque usted tiene que tener una información adicional que aquí no la tienen. ¿Qué información es? La factura, ¿cierto? La factura. Si estamos hablando de un gran contribuyente declarante, lógico que es un responsable, ¿cierto? Y el servicio que está prestando, es grabado. Si estuviera prestando un servicio exento o excluido, No, ya, ahora sí no le entendí, no Y tuviera esa que... ahí es la factura como tal. Exactamente. Entonces, en este ejercicio, esta información hasta aquí se las tiene que dar el ejercicio, porque es la forma como factura. Pero puede haber un ejercicio donde dice, esta es la factura. Entonces usted ya viendo la factura, que así es en la vida real, usted tiene que sacar la información de la factura, de leer el contrato, cómo se pactó, cómo es la forma de pago, cuántas actas, acta parcial número 1, 3 actas, en 2 pagos, etcétera. Habrá contratos que se entremezclan, va a tener bienes grabados a 19, va a tener bienes con tarifa diferencial, que las hay, al 5%, puede tener bienes excluidos, o sea, puede tener a todo, puede tener bienes grabados a tarifa general, bienes grabados a tarifa diferencial, bienes excluidos, bienes exentos. Va a haber contratos y en la vida real se da cuando, por ejemplo, sobre todo se da con el suministro de comidas, va a estar con el hipoconsumo, el 8% de hipoconsumo. Entre otras cosas, los hipoconsumo no se hace ninguna retención, eso lo absorbe el mismo vendedor. Entonces, esta información de los 30 millones la da el mismo proveedor, pero en un ejercicio yo se las tengo que dar porque ustedes no van a saber, entonces no es al azar, ya está tomado de la factura. El señor facturó 30 más a los 5, los 19%, 35.700.000, que fue lo que él está cobrando. 35.700.000 él está cobrando. Al cobrar los 35.700.000, hay que hacerle una que hay que amortizarle. ¿Cuánto se le amortiza? El 50%, que es lo mismo que el Estado. Entonces, 35.700.000, 50%, 17 millones, total a pagar es 17.850.000. Correcto, ¿alguna duda? Estamos para eso. Estando acá ya, ¿qué colocamos acá? Los 17.850.000 y procedemos a hacer la retención. Si buscamos en nuestra tabla de retenciones, y buscamos en nuestra tabla a un gran contribuyente, ¿qué no le hacemos? A un gran contribuyente, estamos aquí. Profe, yo sí le voy a hacer una pregunta a usted. Sí, los 30 millones usted le aplicó el 50% para que le dé los 17 millones, ¿verdad? No. No. El 19%. Los 17 millones salen es de aplicarle a 37.500.000. A los 35 millones.
A los 35 millones que usted va a amortizar el 50%. Pero la factura, esos Ya. 35 millones salen de 30 millones más 19% de IVA, porque ese servicio es grabado. Se ha grabado por... IVA. Ahí donde no lo Lo que entiendo. digo grabado es Sí, grabado por ella, pero ¿por quién? ¿Por el contribuyente o la del mismo entidad del el Estado? proveedor. El proveedor es el que es el responsable de la facturación. Ok. La entidad como tal tiene que tener un nivel de auditoría que no le metan gato por liebre. Por decía el señor me puede decir, no, yo le voy a facturar 35.700.000 y el IVA, no, eso no tiene IVA. Y entonces ahí donde está en juego, no señor, este producto es grabado, este servicio es grabado, este bien es grabado. No que le voy a facturar, por ejemplo, Pero no hay plantilla donde dice que de cuáles son los servicios grabados y cuáles no. claro, ya eso lo vimos en la clase anterior, cuáles son los artículos. Los artículos del Estatuto Tributario donde le dice cuáles son los bienes y servicios grabados y cuáles son los bienes y servicios excluidos. Profe, el artículo me lo va a regalar, que yo no lo apunté, profe. En la diapositiva que les envié. Ah, ok, la Esta reviso. diapositiva no se las compartí ya, no. La diapositiva No, anterior. no, señor. Ah, bueno, entonces me acuerdan para enviarle esta diapositiva, la de la clase anterior. Correcto, ok. Esta tabla sí se las envié, ¿cierto? La tabla. Yo no la he visto. Seguro. Vamos a enviárselas entonces aquí rápidamente. Ahí tienen la tabla. Ustedes también tienen las tablas de retención en la fuente. Eso las pueden buscar también en, en internet. Hay muchas tablas. Listo, ahí se las envié al grupo. Entonces, pero vamos, aquí la podemos observar. Allá nos dice el ejercicio entonces que es un gran contribuyente. Entonces miramos, retención de IVA. Nosotros somos la entidad pública, le compramos un gran contribuyente. Gran contribuyente, retención de IVA, no. Retención en la fuente, sí. Retención de ICA, sí. Y retención de Prohospital, sí. Correcto. Entonces ya sabemos que no le vamos a hacer retención de IVA. ¿Cuál es el porcentaje de retención por servicio? Lo buscamos ahí, están viendo la tabla, ¿cierto? Entonces se las envié también. Entonces todo lo que es servicios. Servicio en general declarante. Entonces estamos ante ¿qué? Estamos ante una persona declarante, ¿cierto? Si es gran contribuyente, declarante. Entonces la tarifa que vamos a aplicar es el 4%. ¿Cuál es la base? La base de este 4% es el valor de 30 millones sin IVA. Miren que aquí dice base A. Base A, la base A, 30 millones sin IVA. El 10 por mil, que nos dice el ejercicio que se aplica, que este contribuyente es el 10 por mil, la base es 30 millones, base A. El 10 por mil de 30 millones, 300.000 pesos. Retención de IVA, no hicimos porque es gran contribuyente. Retención de Prohospital,
es el 1% también de 30 millones. Mire que aquí guarda correlación. 10 por 1000 y 1% guardan relación. 10 por 1000, 1%. Se hace la misma retención. Entonces ya tenemos todas las retenciones que deberían. ¿Por qué no decíamos 418? Porque no es un contrato de obra. ¿Por qué no hicimos retención de IVA? Porque es un gran contribuyente. Y la retención por servicios que aplicamos del 4% y no del 6%, porque es declarante. Entonces, total retenciones tenemos una, la 2 y 3. Para un total entonces de 1.800.000 pesos. Eso es lo que ya le haría de retención. Entonces, ¿cuánto le pago? No le voy a pagar, mire, sobre la base de 35.700. No, porque esto lo amortizó. Él metió esta factura, pero para efecto de calcular la retención, porque no se le había aplicado en el anticipo, no se le hizo ninguna retención. Entonces ahora acá en la alta parcial, a medida que mete un alta, se le hace retención. Pero sobre esa retención, la base va a ser esta factura, el IVA, etcétera. Pero para el pago, el descuento es la cuenta por cobrar después de amortización. O sea, tenemos 18.850.000, 18.850.000, le vamos a restar 1.800.000 y nos va a dar 6.050.000. No coger 35 millones y restarle 1.800.000, no. Desde aquí partimos de estos 17.850.000. Tiene 1.800.000 y neto a pagar 16.050.000. ¿Alguna pregunta? Ok. Acta parcial número 2 de ese mismo contrato. Acta parcial número 2. Bueno, vamos, son las 9:17. Son las 9:17. Vamos a hacer un breve receso de 5 minuticos para ir a tomar agua, etcétera. En mi computador son las 9:17. 5 minuticos, estamos hablando de las 9:22, 9:23. Bueno, nos vemos. Aproveche entonces para ir a tomar agua o un tinto, para que se despierten.
Bueno, joven, entonces continuamos. Ya están todos por ahí, regresaron. Profe, Sí, le iba a hacer una pregunta y qué pena ahí, dígame. porque aquí estoy viendo de pronto, ya como para terminar de aclarar la duda, ¿qué tiene que ver el proveedor con la amortización que usted hace del 50%? Porque es que veo que aquí, bueno, ya cambian algunas condiciones en el proveedor, ya no es gran contribuyente, sino es común, y en la amortización nuevamente le hace el No, 50%. eso es error aquí. Esto es un error de digitación. Sigue siendo el mismo gran contribuyente. Ok. Esto es un error aquí de digitación. Sigue siendo el mismo gran contribuyente autorretenedor. Bueno, igual la pregunta es esta. Yo pensé que ahora rato, o sea, el valor del anticipo es de 35.700.000, ¿cierto? En el ejercicio pasado. Sí. Pero vi que usted hacía una amortización del 50%, pero pensé que era algo más que todo como para el contratante, pero al momento del pago de la factura sí se tiene en cuenta ese valor. Claro, eso lo tiene que hacer el proveedor. El proveedor en la misma factura. No, porque por ejemplo ahora dicen, ay, ahora con la factura electrónica. Resulta que algunas facturas permiten hacer ajustes en detalle. Y si es manual, pues al ladito, que no afecten la... Es una aclaración que debe ir en la misma factura. Con la factura electrónica ahora lo tiene que hacer con una nota adicional. Una nota aparte que haga anexo a esa factura. Pero el mismo proveedor es el encargado de ir amortizando eso y lo que dijo el compañero Robinson, y el supervisor tiene que ir verificándole que eso esté correcto. Luego acá contabilidad y el contador también tiene que, el tesorero tiene que estar verificando que realmente ese sea el anticipo que esté cobrando y que sea la amortización correcta, porque si la está haciendo incorrecta, va a repercutir en que le va a quedar saldo para amortizar allá a favor de él. Ok. Listo, Entonces profe, aquí gracias. sí, eso lo corrige. Sigue siendo gran contribuyente autorretenedor porque es el mismo ejercicio, también el mismo ejercicio. Entonces, cuando factura, esta información está en la factura, ¿cuánto digita ahora? El señor está metiendo en esta acta ahora, ese contribuyente está metiendo una acta de 9.520.000. Está metiendo un acta de 9.520.000, que es esta acta de aquí. Amortiza el 50%. De 9.520.000 es 4.760.000. Total por pagar 4.760.000. Correcto. Mire que ahí ya tiene toda la información. Señor facturó 9.560.000. ¿Qué nos dice la factura? Ustedes de pronto no son adivinos, de pronto pueden, una factura puede meter valores del centro grabado. Por ahora, como no están viendo la factura, el ejercicio le tiene que dar la información aquí. Si le dan una factura, ustedes son los que tienen que llenar esta información de acá. Entonces, en este caso, nos está diciendo que todavía que lo que está facturando es grabado, 8 millones, a la tarifa general del 19%, da 1.520.000 para un total de 9.520.000, que es lo que está facturando. ¿Cuánto está el saldo por amortizar? Recuerde que el contrato total era 71.400. En el acta parcial número 1, ejecutó 35.700. Entonces, ¿cuál es el saldo por ejecutar? Tiene 35.700, que era del acta anterior. Miren, le quedó 35.700 por ejecutar. Viene siendo el saldo anterior. Y amortiza los 9.520.000 del acta 2. Menos estos 9.520.000 del acta 2. Le queda un saldo por amortizar de 26.180.000. Saldo por amortizar del contrato. Ahora, saldo del anticipo. Saldo del anticipo, tenemos que eran 17.850.000. Sería el saldo inicial. Y amortiza 4.760.000.
Amortizamos 4.760.000, se los restamos y le queda un saldo por amortizar del anticipo de 13.090.000 todavía. O sea que todavía ese proveedor nos tiene 13 millones allá que son del municipio y no, como no ha terminado de legalizar. Entonces, ¿qué pasaría si en un momento dice el señor, bueno, no, ya no voy a cumplir más la obra hasta que llegamos de común acuerdo? Tiene dos opciones: o llevar la obra hasta los 13.090.000 para quitarle toda la plata, o el consignar, si no ejecutamos la obra, consignarnos los 13.090.000 que todavía tiene ya. Porque es un préstamo que le dimos y que si no va a terminar la obra nos tiene que devolver los 13.090.000 que le faltan por ejecutar. Correcto, la retención viene siendo la misma. Profe, una pregunta, ¿esos contratos no le hacen cláusula de terminación de contrato, que tienen que terminar la obra? Claro, ¿no? sí señor, todo Ay, eso. pero eso, y si él le incumple la cláusula, no tiene que devolver más plata. Depende, ese depende. Si fue como un acuerdo, no devuelve nada, puede ser como un acuerdo. Pero si fue que violó una cláusula, como usted dice, por ejemplo, tenía que entregar en 2 meses y se pasó 4 o 5 meses, no entregó. Hay cláusula entonces que le dicen tiene que pagar un 20% del valor del contrato, más nosotros reindexar, no sé qué, o sea, hay varias alternativas. En este caso puede haber una cláusula que si incumple, puede tener no sabemos que no tenemos el contrato, no le da el contrato como tal, pero supongamos que tiene una cláusula que si incumple tiene un 20%. Entonces, además de devolver los 13 millones, tiene que devolver ¿cuánto? Lo que le falta, el 20% de lo que le falta por ejecutar, ¿cierto? Porque no lo ha ejecutado todo. O si dice del O valor sea, del de los contrato. 13 millones eso, el 20% de los 13 millones eso. No, sería O de lo que le falta a la hora. de los 26 millones. Si dice del saldo del valor no ejecutado, pero si dice del valor del contrato, es de los 71.400.000. Entonces, el 20% de 71, 2 por 7, 14, más o menos 14 millones y pico, más lo que falta por la amortizada de los 13.090.000. Okay. O sea que le está saliendo por 27 ese, como dicen por ahí, ese chiste de no terminar su labor, su obra. Y si pasa, eso pasa también en la vida real. Contratistas que no terminen por X motivo, les toca pagar las sanciones respectivas y devolver el anticipo en efectivo. La retención normal, el 4%. El ICA, el 10 por 1000. ¿Cuál es la base? 8 millones. No se hace retención de IVA porque es gran contribuyente, y retención de Prohospital del 1% de la base, que es 8 millones. Total retención, 480.000. ¿De dónde? ¿De dónde se van a restar? De 4.760.000, que es lo que quedó pendiente, aquí por pagar. A 4.760.000 se le restan 480 y queda un neto a pagar, a girar, de 4.280.000. Entonces, miren, esta acta ya número 2 ya queda por legalizar ese contrato por ejecutar 26.180.000. Y queda por amortizar el anticipo 13.090.000. Y tiene lógica. Recuerden que es el 50%. Si tiene por ejecutar 26.180.000, el 50% cuando mete esa acta es de 13.090.000, que es el anticipo que le falta por legalizar. Si no cumple por X motivo, no entrega todo, tiene que entregar más la devolución del anticipo. Consignar. Entonces miremos esta acta final ya de ese mismo contrato. Aquí es mismo, recuerden que es gran contribuyente. Y nos dice ahora que ya es el acta parcial, acta final. ¿Por cuánto incluye el acta final? Por 26.180.000. 1.80. Amortiza. Claro, la amortización de 26.180.000 es 13.090.000.
Valor a pagar de esa acta, 13.090.090 a 26 millones, le resta la amortización y valor a pagar 13.090.090. Saldo por ejecutar, teníamos 26.180.000 y 26.180.000 que ejecuta ahora. Saldo por ejecutar 0. Ya no ejecuta, ya no debe nada. El anticipo tenía un saldo de 13.090.090 y amortizó 13.090.090, por lo tanto el anticipo es 0, ya no queda nada por amortizar. Y es acta final. Ahora pongamos este ejemplo, a manera de ejemplo, pensemos. Tenemos ya todo, pero el señor no cumplió con una parte del contrato y decidió que solamente va a cobrar 26 millones de pesos. Quedarían 180.000 pesos que no ejecutó, ¿cierto? Entonces, 26 millones de pesos, donde 26 millones, la amortización de 26 millones de pesos, entonces usted dirá 13 millones. No, cuando estamos entonces ante un acta final, la amortización es el valor que deba ya, pues, saldo por amortizar ese contratista, porque si no se nos quedaría. Miren que si yo le digo ahora, no, él no va a ejecutar 180.000 y facturó fue 26 millones y ya es acta final, y dejen eso así, él no va a cobrar eso. Él no va a cobrar eso, pero tiene un anticipo ya. Entonces, si yo le aplico a 26 millones el 50%, dice usted, es 13 millones de pesos. Sí, señor, pero resulta que yo en ese anticipo ya tengo que cobrar los 50 que es legal y lo que me queda pendiente. ¿Cuánto me tiene pendiente él allá? 90.000 pesos, que es el mismo 50% de 180 lo que no está ejecutando. Entonces, aunque él me coloque 26 millones, yo tengo que colocar 13 millones 090 para que se vaya todo mi anticipo. Y entonces, aquí si eran 26 millones menos 13 millones 090, ya queda menor valor acá. Correcto. Ese es un ejemplo, en caso que se dé. De todo caso, vean, no puede quedar anticipo en manos de los proveedores, hay que cobrarlo. Siempre hay que estar cobrando el anticipo. Todo, sobre todo en el acta final, porque si no, le toca al pagador, al tesorero y hasta al contador. Si no descuenta esos anticipos, pagarlo de su bolsillo. Listo, entonces la cuenta quedó por 13.090.090, retención del 4%, rete ICA del 10 por mil y el 1% propietario para un total de retención de 1.548.000. Neto a pagar 11.542.000 y ya todo queda en cero. Señor ejecutó la obra, se ejecutaron todos los 72.400.000, se cobró todo el anticipo, o sea que aquí podemos estar tranquilos, todo esto está ok. En cuanto respecta a ese contrato. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro hasta ahí. Bueno, entonces sigamos al siguiente punto. Nos dice que esta vez es un contrato de vigilancia. Está también incluyendo un acta parcial. Ya aquí, ya le dieron anticipo hace rato. Nosotros tenemos la información de cuánto le dieron el anticipo para poder ejecutar. Ya sabemos aquí que tenemos una información. Nos dice que el valor del contrato esto no lo tengan en cuenta. Este valor del contrato aquí al momento de transcribir es 86 millones de pesos. El mismo valor que tenemos allá. El valor del contrato es 86 millones de pesos. Ya ha tenido, le dieron anticipo. No le dieron anticipo, mire.
0%. Ya estamos viendo la información ahí de... Por lo tanto, si no le dieron anticipo, cuando va a cobrar, no puede amortizar, ¿cierto? Porque usted no le dieron anticipo. Está metiendo la primera acta parcial y el contrato reza que no tiene anticipo. Entonces, cuando no hay anticipo, no se amortiza. ¿Por qué valor contrato de vigilancia colocaron el acta parcial por 14.280.000? No tiene anticipo, no se le hace. ¿Cuánto es el valor a cobrar? 14 millones, anticipo por cobrar 0, 14.080.000. Aquí no hay que llevar control del anticipo porque no se le dio anticipo. Pero sí hay que llevar control de qué? Del valor del contrato, ¿cierto? Tenemos 86 millones menos 14.280.000. ¿Cuánto queda por ejecutar? 26 millones, un contrato de 86 millones. Menos 14.280.000. Tenemos que llevar un control de 71.720.000. 71.720.000. Es lo que falta por ejecutar. Yes. Listo, correcto. Entonces, ¿cómo nos factura la persona? Nos facturó de la siguiente manera. Valor bruto grabado, 3 millones. Valor exento, 10.710.000. Total facturado, 13.710.000. IVA generado, 570.000. Para un total de 2 millones, de 14.280.000. Ahora tenemos algo pendiente, que ya es clase ya de cuando los contratos de vigilancia, aseo, las tarifas, las bases para retención y del IVA, la base es el AUI de ese contrato. ¿Qué es el AUI? Es la administración, la utilidad, imprevisto. O AIU, en el orden de los factores ahí no altera. Administración, imprevistos, utilidad. Que se pacta según la normatividad vigente. Lo mínimo que usted debe pactar como AIU en un contrato es el 10% mínimo. Más, perfecto. Menos, no se puede. Es decir, entonces te dice, tengo un contrato de vigilancia y mi AIU es del 8%. Usted lo puede pactar por el 8%. Pero cuando vaya a calcular el IVA y lo otro, tiene que coger el 10% que es el fiscal. Entonces usted de pronto para ganarse el contrato, pactó un AIU del 8% con relación a otro proveedor que sí puso el 10%. Pero cuando usted vaya a hacer ese IVA, tiene que hacerlo sobre el cálculo del 10% de la IVA, no sobre el 8%. Entonces en este caso está el 10%. El 8 y el 10 no se lo entendí. ¿Podría explicar? El AIU son la administración de imprevistos que se prevé en estos contratos de aseo, vigilancia y aseo y vigilancia. ¿Por qué? Porque estos contratos, todo el ingreso, todo lo que le pagan no es ingreso, tiene unos costos. Entonces, ¿cuáles son los costos de un contrato de vigilancia? El salario, las prestaciones sociales y todo para fiscal y todo que le pagan a un vigilante. Arrendamientos, donde está la sede de la sede administrativa de las vigilancias, el mantenimiento de armas, etcétera. Todo eso son costos que están atribuidos. Entonces dicen, sí, pero es que ese almacén de vigilancia se gana un pocotón de plata, le están pagando 10 millones de pesos mensuales. Sí, pero ¿cuántos vigilantes coloca? Coloca 3 vigilantes en 3 turnos. Ahí tiene que pagarle todo eso. Entonces, todo ese ingreso, esos 10 millones, le reconoce la administración de impuestos, no son ingresos. Incluso cuando vayan a declarar renta estas empresas de vigilancia, no van a declarar sobre el ingreso total del contrato,
sino solamente sobre el ingreso total del IU, que es lo que es grabado. Y entonces la norma dice cuánto es el valor grabado real. El grabado real es del mínimo el 10%. Fiscalmente. Ah, pero yo quiero grabar menos. Sí lo puede hacer, pero cuando vaya a hacer la retención, vaya a hacer cálculo del IVA, tiene que hacerlo por el 10%. Entonces, en este caso, el contrato nos dice que la base grabada del IU, que viene siendo grabado, es de 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. ¿Cuánto es el 10% de 3 millones de pesos? Administración de utilidad imprevista. Ya la está calculando ahí, nosotros no sabemos. Ahí nos dice que el 10%, o sea, está hablando de 3 millones, saldrían de 30 millones. Eso nos lo está dando ya la factura. Ya quiere decir si nos está dando la base. Pudo ser de 30 millones, al aplicarle el 10%, da 3 millones de pesos. Ya le está dando, pero la base de ese IU. Listo, teniendo la base que es 3 millones de pesos, más un valor exento que no va a ser grabado, que es de 10.710.000, se le aplica, entonces se suma el valor de 3 más 10, da 13.710.000. Pero el IVA, si usted dice, ese IVA le aplico a 3.710.000, el 19% no me da eso, no le va a dar, porque el valor del IVA se va a calcular sobre los 3 millones de pesos, que es la base. Y el valor de las retenciones se van a aplicar sobre el valor de los 3 millones de pesos, que es la base de la IU. Este otro valor que está acá se puede enseñar como ingresos que no son ingresos no constitutivos de renta, que es lo que le están exceptuando a la norma. Él no va a declarar renta por eso. Va a declarar renta por los 3 millones que ya calculó la base. Entonces, ¿de dónde salen entonces los 570? El 19% de 3 millones, que es la base de AIU, que es la grabada. Entonces tenemos 10.710.000 más 3 millones, 13.710.000 más el IVA de 3.570.000, total facturado 14.280.000. Listo, teniendo los 14.280.000, como no tiene amortización, estos contratos de vigilancia, aseo, tienen una retención del 2%, que establece la norma. Profesor, disculpe, ¿usted me puede repetir de dónde sale el IU, el valor de los 3 millones de pesos? Sí, sale de una base cuando la persona factura. Pero en este momento yo le estoy dando toda la información. Después en otro ejercicio les voy a explicar cómo factura. La base del IU es una base que la persona está facturando y dice, mi base es esta, 10%. De 3 millones, ¿cuál sería la base más o menos? Serían 30 millones, ¿cierto? Pudo ser la base. De 30 millones. Le aplico el 10%, da 3 millones. Entonces va a decir, mi base grabada es 3 millones de pesos, que es el 10% de mi IU. Luego tengo una base exenta, que también son otros costos y eso, que son ingresos no constitutivos de renta, no son grabados ni lo voy a declarar en mi declaración de renta. Si los declaro, me los descuento, porque no constituyen renta. La base grabada van a ser los mismos 3 millones de pesos. Por eso es que yo le voy a aplicar 3 millones, a los 3 millones de pesos, le voy a aplicar retención en la fuente, retención de ICA, bueno, de acuerdo al contribuyente. Pero a los 3 millones, que es lo que me está facturando el declarante, no la entidad, el declarante que me está declarando los 3 millones de pesos. Voy a buscar el ejemplo donde se me perdió. Para hacer las vainas exentas se declara, para la declaración el CETA es 240, algo así, la tarifa es 240, algo así, no. Por el artículo 240, algo así, solo vimos en renta. Sí, va a tener una tarifa diferencial de eso, pero por general va a ser cero y no va a pagar cero.
Pues son ingresos no Exactamente. constitutivos ya un De momento, renta. un momento, estamos aquí. Entonces, la retefuente entonces, viene siendo el 2%, si lo buscamos en la tabla, la retefuente para este caso de contrato de vigilancia es del 2%. Correcto, 2%. Sobre 3 millones, 2% de 3 millones, 60.000. El 10 por mil de 3 millones, 30.000. El 15% de retención en la IVA. ¿Por qué le hacemos retención en la IVA? Porque es un régimen común, ¿cierto? Nos está diciendo que es régimen común. Entonces, si le hacemos retención de IVA, retención a la fuente, retención de ICA y prohospital. Retención de IVA del 15%. ¿Cuál es la base? Esta base. Le aplicamos el 15%. Está a 85.500. Y la base de prohospital, el 1% de los 3 millones. Total retenciones 205. Mire que las retenciones son poquitas para el valor de los 14 millones. ¿Cuánto le queda? 14 millones a pagar, 14.074.500. Ese es el valor. Ese es el valor a pagar. Sí, señor. Para mañana. Profe, tengo una pregunta. Sí. Bueno, a ver. Tengo una pregunta. Usted dijo que la base IU, el máximo para una empresa es de 10%, ¿cierto? Pero vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo? Fiscalmente es 10%, Claro. pero puede cobrar menos. Ok, fiscalmente el 10%, ¿cierto? La pregunta es la siguiente. Por ejemplo, yo estoy pues decía algo, el éxito tiene pues decía algo, 100 vigilantes, pero los que están prestando el servicio de vigilancia en el éxito de Sincelejo, por decir algo, son 6. Ahí no tiene nada que ver eso, ese valor establecido o varía pues del número de trabajadores que están prestando, Nada. para la empresa. Es estándar, fiscalmente va a ser el 10%. Ahora, si una empresa puede cobrarlo por debajo, puede cobrar el 8%. Puede decir que en la empresa, mi IVA es el 8%, pero cuando vaya a facturar el IVA, lo tiene que hacer en base a 10%. Porque usted tampoco se lo puede permitir que le haga el IVA por el 8%. No, porque mi IVA es el 8% o mi IVA es el 7%. No. Fiscalmente es 10%. Bueno. Y ahora, no, mi IVA es el 12%. Perfecto. Después que pase del 10%, no importa. Para arriba no importa. Para abajo, fiscalmente es el 10%. Y no importa el número de vigilantes, puede ser un vigilante. Siempre va a tener fiscalmente la IUD. Para mañana vamos a profundizar esta partecita más. Les dejo a ustedes, vayan, consulten ahí, entren a la página de internet y consulten eso sobre la IU, los porcentajes y todo para que vean. Y mañana aclaramos más eso, hacemos otro ejercicio ya con más ejemplos, más prácticos para que ustedes. Y terminamos otro ejercicio. Entonces, nos vemos mañana, Dios mediante. Que descanse. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, que descanse. Hasta mañana, profe, que descanse. Lo mismo, hasta mañana.